Un país con miedo. Recientemente el INEGI publicó dos encuestas, una sobre la percepción de la inseguridad y otra sobre la victimización que ha pasado en este país. Realmente son datos terribles de lo que pasa en nuestro país. Vivimos en una realidad de inseguridad pública y de percepción de la inseguridad pública muy grave. Yo diría que en este sentido, prácticamente si leemos estos datos, 7 de cada 10 mexicanos sienten que viven en una ciudad que es insegura. Es decir, el 70% prácticamente de la población se considera en esta condición de inseguridad. Además, pues se han empezado a cambiar las rutinas, la gente ya procura no salir de su casa y andar ahí dando la vuelta después de cierta hora, desde las 8 de la noche, ya no se deja salir a los menores de edad. En fin, este cambio en las rutinas de alguna manera pues representa las formas de defensa y de precaución pues frente a una realidad que no se termina de componer, es decir, que poco a poco nos hemos ido prácticamente acostumbrando, digamos, a estas nuevas circunstancias de inseguridad en donde los números de los delitos que se cometieron, por ejemplo, el año pasado, pues se han incrementado y se han incrementado sobre todo los delitos que más atemorizan a la población, como es el secuestro. Más de 105,000 secuestros en el país durante 2012. Es decir, cualquiera puede ser sujeto de ser víctima de un secuestro y esta incertidumbre de alguna manera pues genera muchísima inseguridad y muchísimo malestar. El miedo, digamos, que está en todos estos elementos, pues está fundamentado en esta incertidumbre. Hay gente que se dedica a estudiar estos fenómenos como Zygmunt Bauman y nos dicen, por ejemplo, que el miedo es más fuerte y más terrible, pues cuando anda así, dice él, cuando el miedo es difuso, es disperso, poco claro, cuando flota en el aire, cuando no tiene anclas, vínculos y se puede manifestar en cualquier parte. El miedo, dice, es el nombre que damos a la incertidumbre y creo que el miedo, en este caso en nuestro país, pues es la posibilidad de ser desaparecido, de ser asesinado, de ser secuestrado. Por eso creo que México pues es un país que vive con miedo y esto es un gravísimo problema para el Estado y para la ciudadanía que considera que el Estado no lo protege y que las policías pues no son eficientes, no cumplen con su papel y que ha ido aumentando. No solo es cuestión de unos municipios, se trata ya de zonas en las que supuestamente no había problema, ha subido la inseguridad en estados como Yucatán o como Querétaro, en donde aparentemente en años anteriores no había ningún problema de esto. Ya sabemos que hay estados muy conflictivos. Además, la población pues tiene muchísima desconfianza de las policías. Los únicos que salen bien evaluados pues es el ejército y la marina en este caso. Entonces creemos que las autoridades, el gobierno federal y los gobiernos locales tienen un gravísimo problema que tienen enfrente y que tienen que resolver y que tienen que dar resultados, y vemos que hasta la fecha pues no ha sido así, no hay resultados, no hay un cambio en los números, no hay un cambio en los porcentajes y la percepción del país para las próximas semanas, meses, pues sigue siendo muy negativa. México, un país con miedo.